Amigos, ya preparándonos para este programa especial de Día de Resurrección. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por la preferencia. Ya estamos a minutitos para darle la entrada también a la transmisión de FM. Yo no sé por qué cuando empiezo con los amigos de Face, bajo la voz así como para que no me escuchen los del radio, los vecinos del radio. Hoy está con nosotros Enrique Chávez. Gracias, Enrique, por este programa, porque sé que tuviste tiempo para documentarlo, prepararlo. Eres tan disciplinado y te encanta todo esto. Gracias. Gracias, Pati. Un saludo a nuestros amigos. Así es, pues ya casi estamos escuchando. Ustedes no lo escuchan, amigos de Face, pero tenemos la canción de Resucitó de Marcos Witt. Pues qué mejor canción para empezar este día, ¿verdad? La de Resucitó. Sí, está. Aquí estamos, o sea, al pendiente de las instrucciones. Si quieres, espera un puentecito para. Muy buen día, amigas, amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a este programa especial de Resurrección en Frecuencia con Jesús. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar en estos días tan importantes para los cristianos, para la cristiandad. Gracias. Yo soy su amiga Pati Jiménez. Estamos transmitiendo por Atmósfera 91.3 FM y también de igual manera estamos transmitiendo vía Facebook Live. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Este día está con nosotros Enrique Chávez. Enrique, muy bienvenido seas. Gracias, Pati, gracias. Muy contento de estar aquí contigo, con David, con nuestros amigos en la transmisión en Facebook y también en la frecuencia correcta, Frecuencia con Jesús. Ciertamente. Él es parte del equipo. Por eso del mobiliario. Por eso trae la camiseta bien puesta de En Frecuencia con Jesús. Y hoy precisamente el programa tiene que ver con la resurrección. Este programa, como es especial, lo estarán escuchando tanto en domingo como el lunes. Se estará escuchando estos 2 días. Y bueno, parece te escuchamos el viernes con el programa de ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Que tenía que ver muy relacionado también con la cuestión del Viernes Santo, ¿no? Correcto. Que tradicionalmente pues no creo que se celebre o se celebra, es buen término. Se conmemora se celebra, aunque es un hecho que importó mucho dolor para nuestro Señor, obviamente el precio de su vida y de su sangre, pues ganó el perdón de los pecados para nosotros. Entonces si lo celebramos. Sí, lo recordamos y lo celebramos. Claro. Y le damos gracias a Dios por ello. Gracias. Y ahora, ¿por qué te llevó así como que en esta secuencia ya tocaste esta parte del Viernes Santo, ahora tocar esta parte de la resurrección? Claro, de alguna manera es obligado, digamos, entre comillas, obligado, porque es la conmemoración. Aquí sí, a todas luces, una celebración de la victoria de Jesús sobre la muerte, que es la resurrección. Pero fíjate que cuando estaba preparando, Pati, las notas de este tema para platicar contigo y nuestros amigos, recordé que tiempo atrás, hace años, estábamos reunidas varias personas en esta Semana Santa, y entre los asistentes había una dama que mencionó una parte del credo de la Iglesia Popular, la parte final del credo, y ella dijo, hablando de la resurrección,
espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y sí, correcto. Continuamos platicando y demás, pero minutos después mencionó la cuestión del karma. Y el karma, como muchos amigos saben, está relacionado con la cuestión de la reencarnación, que es una creencia hindú que implica que una persona muere y vuelve a nacer y regresar a esta vida en un cuerpo diferente. Esa creencia que mencionó esta persona en la misma reunión son precisamente contradictorias. ¿Por qué? La resurrección es un evento único, la reencarnación es un evento repetido, donde vuelves y vuelves aquí a la vida en un cuerpo diferente. Entonces pensé, es bueno que toquemos el tema por ser domingo de resurrección, pero también porque a veces me pregunto yo si de veras creemos en la resurrección de los muertos, en especial en la resurrección de Jesús y en la resurrección futura de nosotros como género humano. Entonces creo que es bueno, es positivo tocar el tema hoy, ¿no? Totalmente apropiado. Y yo creo que esto nos va a llevar como a poder reflexionar que podemos tener cierta clase de pensamientos o de creencias, pero que muchas veces no las comparamos. Correcto. Y se pueden contradecir una y otra. En este caso, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno que podamos tener como este análisis de esta creencia. Y sobre todo, yo creo que más que una creencia, yo espero de verdad que al final de este programa tengan los elementos necesarios para tener esta certeza de la resurrección. Claro, esa es la cuestión. Sí. Una certeza, una convicción, que es lo que buscamos. Es decir, que nuestra fe, nuestra creencia esté basada en hechos sólidos. Uh-huh. En hechos objetivos, no en imaginaciones, ¿no? Me gusta tu blog que tienes, Creer es también pensar, porque las creencias o el sistema de creencias no deben de estar divorciado de nuestro pensamiento. Así es. De nuestro análisis, o sea, también hay que echarle un poquito de coco, que si lo creemos tiene como lógica siquiera. Claro. Y a eso voy precisamente. Hay los documentos que nos dicen que Jesús resucitó. ¿Son confiables? ¿Son dignos de confianza? Claro, fíjate que es una pregunta muy, muy legítima, porque efectivamente sí, los relatos de la resurrección de Jesús que estamos recordando y celebrando hoy son los evangelios. La pregunta es, ¿son confiables los evangelios? Uh-huh. Un teólogo, Pati, amigos, dijo una frase que me parece muy importante. Él decía, en un sentido profundo, el cristianismo sin la resurrección no es simplemente el cristianismo sin el último capítulo, ni siquiera es cristianismo. Claro. El cristianismo sin la resurrección. Ahora, San Pablo, en 1 Corintios 15, hizo depender la cuestión, el edificio del cristianismo lo hizo depender de la cuestión de la resurrección. Uh-huh. En 1 Corintios capítulo 15, de los versos 12 en adelante, muy rápido voy a leer esto. Dice San Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, atención aquí, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, dice él, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Casi termino ya con esta frase contundente de Pablo, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Uh-huh. Todo el edificio del cristianismo lo hace depender San Pablo de la resurrección misma. Bien, ¿son confiables los evangelios? Aquí lo que tenemos que hacer es analizar los relatos evangélicos, Pati, amigos,
con las mismas reglas que analizaríamos las obras de la literatura clásica que tenemos disponibles desde antes de la invención de la imprenta, que fueron redactados desde luego a mano y copiados a lo largo de los siglos a mano. Sí. ¿Okay? Bueno, traje pocos ejemplos, no muchos. Nuestros amigos de Facebook lo Sí. van a poder checar. Okay. Si lo estás escuchando en el radio, después vete a la transmisión Así para es. que puedas. Tengo este libro que se titula Alejandro Magno, Alejandro el Grande, su liderazgo. Lecciones de liderazgo duraderas del hombre que creó un imperio. Ajá. Interesante. Cuando uno lee la bibliografía que este autor da para la información que está aquí en su libro, él da 3 clases de fuentes. Las fuentes clásicas, Ok. las fuentes académicas modernas y las fuentes populares modernas. Pero las fuentes académicas modernas y populares modernas están basadas en las fuentes clásicas. Espero no ser muy técnico, a ver si puedo ser claro. Y él cita 4 fuentes clásicas de la vida de Alejandro el Grande, ¿de acuerdo? 4 fuentes clásicas. De ahí sale la información. Alejandro el Grande vive en el siglo IV antes de nuestra era. Las fuentes clásicas son Arriano, Curcio V, Diodoro Sículo y Plutarco. Por cierto, aquí traigo a Plutarco. Voy a poner un ejemplo en un momentito. Ahora, estos autores, estas 4 fuentes clásicas, Pati, amigos, son todas escritas entre 300 y 400 años después de la vida de Alejandro. No tenemos ninguna fuente documental. De primera mano. De primera mano, exactamente. No existe hoy día una fuente documental cercana a la vida de Alejandro y mucho menos de un testigo ocular, de un testigo que haya presenciado los hechos que narra. Todos ellos son de 300 a 400 años después. No son testigos oculares. Ahora, otro ejemplo. Traigo aquí una obrita que se llama Historiadores Latinos. Son 4 historiadores latinos. Uno de ellos es Julio César, otro de ellos es Salustio, otro de ellos es Tácito y uno más es Tito Livio, que tratan de aquellos ayeres de la Roma y demás. Ahora, por ejemplo, de la Guerra de las Galias de Julio César, que está aquí, es una obra clásica. ¿Cuántas copias tenemos de ese relato de la Guerra de las Galias hoy en la actualidad, ¿no? Tenemos únicamente 10 copias manuscritas de esta obra, la más antigua de las cuales es del siglo X después de Cristo. Él escribe en el año 50 antes de nuestra era más o menos, es decir, pasaron 900 años, no tenemos ninguna copia en un lapso de 900 años y solo tenemos un total de 10 copias de esta obra. Ahora, si yo me atrevo a poner en duda lo que Julio César dice aquí, cualquier maestro de literatura pues intentaría regañarme, ¿no? Porque me diría, esto es fidedigno, es lo que Julio César escribió. Pero bueno, tenemos 10 copias. Y 900 años. Y en 900 años no tenemos ninguna copia de lo que él escribió. ¿De acuerdo? Ahora, un ejemplo más. Aquí mismo. Se ve que eres maestro, de verdad. Un ejemplo más. Tenemos el caso de Cornelio Tácito. Él escribe en el siglo I de nuestra era. Aquí se encuentran los registros de la historia de Roma también, en ese tomo de los historiadores latinos. ¿Cuántas copias tenemos de esa obra hoy día? 20 copias nada más. Y la más antigua, es decir, la más cercana al tiempo en que Tácito escribió, hay 1000 años. No tenemos ninguna copia en un lapso de 1000 años entre la escritura original de Tácito y la copia más antigua que tenemos. Ahora, ¿cómo se compara esto con el Nuevo Testamento? ¿Te parece si lo vemos después de la pausa? Sí.
Enrique es maestro del Instituto de Estudios Superiores para el Desarrollo Integral, está en los grados de licenciatura y de teología y de licenciatura y de maestría. Y se ve, se le ve, o sea, y es un deleite cuando nos tocan las clases con él. Como alumna yo lo puedo decir de verdad que lo disfruta uno enormemente porque nos hace todas estas, nos da estos datos pero reales, ¿no? Que nos hace forjar un pensamiento y un sistema de creencias. Vamos a ir a la pausa, después de ella seguimos ahora sí con la comparación de los evangelios. Regresamos. Pero seguimos en nuestra transmisión de Facebook. ¿Se dan cuenta? Espero que estén así como yo también al borde de la silla, casi así. A ver, ¿a dónde vas? Yo ya sé a dónde va, pero yo creo que también nuestros amigos de allá, algunos va, porque estos ejemplos nos pueden ilustrar claramente la confiabilidad, ¿no?, de la Exacto. Biblia. Sí, muchas personas, Pati, amigos, Sí. cuando uno se presenta como creyente, casi de inmediato dicen, eres una persona crédula, eres una persona cándida, que te crees los cuentos que te narran. A mí me han dicho hasta ignorante. Pero O sea, a ti te dicen bonito. cuando uno va justamente a meterse de primera mano, o sea, no es nada más buscar, pescar información en internet, que puede haber buenas fuentes y buena información. Pero, a ver, me están diciendo esto, ¿por qué no lo confirmo yo de primera mano? ¿Qué es esto justo lo que estamos tratando de hacer? Las obras clásicas están a la disposición de las personas en ediciones impresas o en ediciones digitales que están muy económicas porque casi nadie las lee. Sí. Estas fuentes que traigo aquí impresas también están disponibles y por ahí las tenemos en formato digital, súper económico. Si alguien quiere hacer la comprobación por sí mismo, puede hacerlo, ¿no? Sí, y me encanta esto que dijiste, y sí es cierto, tienes tus maestros de literatura y obviamente nunca van a poner en tela de juicio el que sea verdad lo que se dice ahí. Claro. Sí, dan por hecho que lo que se escribe en libros como este, que es un libro muy bien escrito, francamente, o dan por hecho que lo que se narra en las películas, hay unas películas por ahí de Alejandro el Grande, interesantes, ¿no? Y uno va al cine o ve la película en casa y ve los eventos, y obviamente hay un embellecimiento en la película y demás. Dramatización que tiene que exacto, ser, pero tienen cierto fundamento histórico y ese fundamento histórico son las 4 fuentes clásicas que mencionamos. El asunto es que pasaron más de 300 años entre la vida de Alejandro y las biografías que estos 4 hombres escribieron acerca de él, ¿no? Ahora, si tuviéramos esa clase de evidencia, nosotros como cristianos me dirían, a ver, pasaron 300 años, Enrique, pasaron 400 años entre la vida de Jesús y los evangelios. ¿De qué estamos hablando? Sí, claro. Pero no. Los registros evangélicos son más cercanos porque son el fruto de testigos oculares. Vamos a eso decirlo también a nuestros amigos de radio. Estamos de regreso, amigos, y tenemos este programa especial de resurrección. Y Enrique Chávez nos está citando fuentes literarias de historias buenas, o sea, no estamos poniendo aquí, haciendo un análisis del contenido incluso, pero para ejemplificar esto de cuándo existió el personaje y cuándo se escribe. Y hay en algunos, el de Alejandro el Grande, hay 400, 300, 400 años de diferencia entre que existe y que se empieza a escribir de él. Y luego, en el de caso nosotros, de Julio César, 900 años. En el caso de Julio César, sí, bueno, él escribe directamente la Guerra de las Galias, pero el texto que tenemos de la Guerra de las Galias de Julio César no tiene una copia, Pati, entre la fecha de escritura y 900 años después. Okay. No sabemos cómo se transmitió el texto original de Julio César. O cómo cambió. ¿Qué cambios hubo? Exactamente. Aparece
una copia 900 años después y tenemos solamente 10 copias de esa obra, por poner un ejemplo, ¿no? Y así podríamos citar varias, pero ahora entremos a los evangelios. En el caso de los evangelios, que son los que narran la resurrección de Cristo, que es el tema que nos ocupa, tan solo del idioma griego tenemos en números redondos 5,800 copias o 5,800 manuscritos. Nada que ver con las 10 copias de la Guerra de las Galias de Julio César o las 20 copias de los registros de la historia de Roma de Cornelio Tácito. Ahora, 5,800 copias completas y en parte, no todas están completas, algunas son colecciones de cartas de Pablo combinadas con los evangelios, etcétera, etcétera, ¿no? Para no entrar mucho en detalle, pero bueno, digo de manera general. Ahora, la copia más cercana a un escrito del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Juan, hay un fragmento del Evangelio de Juan, capítulo 18, que se titula, bueno, que es clasificado como el papiro 52, P52, así lo llaman los expertos, o se le conoce como el papiro John Rylands también, porque está en la biblioteca del mismo nombre en Inglaterra. El Evangelio de Juan, según los expertos, se escribe entre el 90 y el 100 de nuestra era, y esa copia que tenemos del papiro 52 ha sido fechada por los expertos entre 20 y 30 años después. Wow. O sea, muy cercana. Muy cercana, nada que ver con los 900 años o los 400 años que mencionábamos de Alejandro el Grande. Tenemos un testimonio documental muy cercano al Evangelio de Juan, que data de 20 o 30 años después de la escritura del Evangelio de Juan. Es por eso que un experto dijo: ser escéptico en cuanto al texto resultante de los libros del Nuevo Testamento, o sea, los Evangelios y otros escritos, es permitir que toda la antigüedad clásica sea arrojada a la oscuridad. Claro. Porque ningún documento del periodo antiguo está tan bien atestiguado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. Si tú quieres arrojar el Nuevo Testamento a la oscuridad de la ignorancia, pues en primer lugar irían las obras clásicas, por la cantidad de copias y por la distancia entre el escrito original y la copia más tardía que tenemos. Es decir, en resumen, para responder a la pregunta, ¿son confiables? Se cree por parte de los expertos que el texto original del Nuevo Testamento está reconstruido con una pureza del 99.5%. O sea, tenemos seguridad del 99.5% del texto original del Nuevo Testamento. El 0.5% restante no es que se haya perdido, está, pero tiene variaciones. Con el paso del tiempo se copió y hay algunas variaciones que hay que echarle un poquito de cabeza para ver cuál sería la lectura correcta que escribió el escritor original. ¿Son confiables los evangelios? Literaria y textualmente, sí. Esa sería la respuesta. ¡Wow! Qué tremendo esto. O sea, aquí ya empezamos a tener argumentos de la fe, o sea, la certeza de nuestra fe, ¿no? Ahora, hay gente, yo lo escuchaba más antes que ahora, pero quizá porque ahora casi la gente que me rodeó es más creyente, vamos, o sea, pero a veces se cree que los evangelios son como mitos, como historias, como fábulas, leyendas, como leyendas, otra cosa. Claro. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Muy bien, ya tenemos resuelta la cuestión del texto. Sí, claro. Está reconstruido en un 99.5%. Y podríamos entrar incluso al Antiguo Testamento y ahí también claro, pero tendríamos 5 programas que tener. Sí, ahorita estamos centrados en la resurrección de Cristo. Claro. Ese es el tema. Desde la óptica histórica, ¿de acuerdo? Bien. El asunto con la cuestión del mito y de la leyenda es que no hubo suficiente tiempo para el desarrollo de la leyenda. Si nosotros miramos nuevamente hacia atrás a la parte de Alejandro el Grande, por poner un ejemplo, 300, 400 años son suficientes para el desarrollo de leyendas. En el caso de los evangelios, el lapso de tiempo entre la escritura original y la copia más temprana que tenemos es de 20, 30 años más, pero tenemos evidencia muy cercana. No hubo tiempo, según los expertos, para el desarrollo de la leyenda. Ahora, los evangelios
son relatos de testigos oculares, lo que no sucede, como por ejemplo con el gran conquistador macedonio. Estaban viva la gente. La gente, perdón, que lo vio y que registró eso en los evangelios, justamente fue testigo presencial, si me permiten la redundancia, de lo que están narrando. Por ejemplo, Primera de Juan 1, del 1 al 3. Hay muchísimas citas, voy a citar 2 o 3 nada más. Primera de Juan 1, del 1 al 3. San Juan, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos, los sentidos. ¿Okay? Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos otra vez. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos otra vez hemos visto y oído. San Juan. Un segundo ejemplo, Pedro. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Esta parte está interesante por un comentario que voy a hacer. San Pedro, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares. Testigos. Está contraponiendo la fabricación de leyendas con el testimonio ocular de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Está citando la transfiguración de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y luego Pedro dice, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Porque él fue testigo. Él fue testigo. Él estaba Uno ahí. de 3 testigos de la transfiguración de Jesús. Ahora, Antonio Cruz dice al respecto de este pasaje, dice, decir que la resurrección de Cristo solamente fue una confusión en las mentes de sus discípulos, ya que supuestamente no soportaban la idea de que hubiera muerto, es desconocer que aquellos hombres distinguían perfectamente entre los hechos reales y las fábulas artificiosas, igual que nosotros las distinguimos hoy. Ellos sabían bien que los muertos no suelen resucitar. Por eso la incredulidad de Tomás, así como la incredulidad de los filósofos griegos en el monte de Marte, en el discurso de San Pablo en Hechos 17. Cuando menciona la resurrección, los filósofos le dicen a Pablo, te escuchamos más tarde. Sí. Adiós. ¿Por qué? Porque sabían que los muertos no suelen resucitar, a menos que haya una intervención directa de Dios, ¿no? ¡Wow! Es increíble. Pero vamos a seguir con más elementos que lo que queremos es que podamos tener esta fe bien fundamentada. Dejemos de creer. A veces tenemos fe en la fe. O sea, fe en que, no, sí va a pasar, pero cuando puedes tener tu fe bien puesta en hechos sólidos, de verdad que esta te puede mantener. Estamos en este programa especial de Día de Resurrección. Regresamos. Vamos a sí, es que para no... perdón, amigos, para no interrumpir el otro bloque, no irme con otra, pues de una vez nos fuimos un poquito antes fuera. Está bien. Sí, ahorita si te parece regresamos. ¿Sí? Con este mismo con punto, este mismo ¿no? Sí, porque punto, todavía o sea, hay. es mito o leyenda. Bueno, ya vimos que ellos dicen, vimos, oímos y palpamos. Somos testigos oculares. Sí. Ahora, bueno, una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo sean. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí, amigos? Pati, que genios de la jurisprudencia, abogados, grandes mentes de las leyes han dicho, a ver, vamos a someter a estos testigos que acaban de decir que lo vieron, lo oyeron, lo palparon, los vamos a sentar en el banquillo como si estuvieran en un tribunal. Y las mismas pruebas que el fiscal y la defensa, el mismo interrogatorio que le hacen a un testigo en un tribunal, les vamos a aplicar esas mismas interrogantes a estos testigos que dicen haber visto, oído y palpado.
son varias pruebas. Entre ellas está la prueba del carácter. Ahorita lo voy a reiterar, ahorita que regresemos al audio. Tienen ventaja los de Facebook. La prueba del carácter es, a ver, el testigo que está sentado aquí es un ciudadano moral, es un ciudadano respetuoso de la ley, o se le ha descubierto que es mentiroso, que es estafador, etc. Esa es una prueba. Okay. La otra prueba es la prueba de la consistencia. O sea, cuando narran el suceso, coinciden, divergen, se contradicen, y aquí voy a poner un ejemplo, nada más un ejemplo de la literatura clásica universal. Vamos a regresar a esto, pero nada más prometo poner nada más un ejemplo. Pero va a quedar clarísimo, con este ejemplo va a quedar clarísimo cómo es que se daban los testimonios y cómo esto fortalece la creencia en los testimonios de los evangelistas. Ese se llama la prueba de la consistencia. O sea, te voy a interrogar por separado. Claro. O sea, no quiero que te pongas... ¿Y eso se hace Eso hoy? Se hace en los tribunales. Sí, eso se hace el día de hoy. Quiero oír tu versión, cuéntamela. Quiero oír tu versión. Sí, vamos a revisar ahorita, reiteramos todo esto. Ok. Estamos de regreso, amigos, y bueno, estamos descubriendo este programa especial de resurrección y pusimos sobre la mesa esta pregunta que muchas veces incluso gente dice a la ligera, ¿no? Porque lo escucha de alguien más, porque es así como algo popular, o a veces incluso quieren sonar un poco sofisticados o interesantes. Y no, es un mito, es una fábula, es un cuento, los evangelios. Pues estamos desmenuzando y viendo si esto podría ser posible, porque, bueno, qué bueno es decir, oye, esto que creo es verdadero. Claro. Tiene consistencia, y eso aplíquenlo para todo su sistema de creencias. Correcto, exactamente. Decíamos entonces en el segmento anterior que los evangelistas escribieron haciéndonos saber que son testigos oculares. Sí. Vimos, oímos, palpamos. Ahora, una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo sean. En el corte decíamos que grandes mentes de la jurisprudencia, o sea, grandes abogados, han sometido a prueba el testimonio de los evangelistas, o sea, como si los pudieran sentar en un banquillo y el fiscal y la defensa interrogarlos para ver si pueden quebrar el testimonio de ellos en caso de ser falso o comprobarlo en caso de ser verídico. Entonces, se les han aplicado las mismas pruebas a los evangelistas, entre otras son la prueba, por ejemplo, del carácter, la prueba de la consistencia, la prueba de la corroboración, la prueba del prejuicio, del encubrimiento y del testigo en contra. Okay. Son más. Muy rápido. La prueba del carácter es, a ver, el testigo que tengo sentado en el banquillo, ¿es una persona moral, es una persona respetuosa de la ley? Confiable, o es un estafador, es un mentiroso. Bueno, los evangelistas son personas no solo que enseñaron acerca de la persona más pura y limpia que ha existido, que es Jesús, sino que también enseñaron y vivieron vidas de un elevado nivel ético, de tal suerte que dieron su vida por el mensaje que estaban predicando. O sea, son personas de carácter intachable, no hay duda acerca del testigo. La otra es la de la consistencia, o sea, tenemos varios relatos de la resurrección, son contradictorios, están mintiendo, etcétera. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo de la literatura clásica que nos va a dejar bien en claro cómo funciona la prueba de la consistencia. Por ejemplo, Suetonio, en su obra La vida de los 12 Césares, él narra en primer lugar la vida de Julio César, que fue el protoemperador, digamos. No llegó a ser emperador, pero pavimentó el camino para el imperio en la muerte de la República Romana. Bueno, en la vida de César, párrafos 31 y 32, él dice lo siguiente, aquí está, pero transcribí el texto porque si no necesito ponerme otros lentes. Si ponemos atención, vamos a darnos cuenta de la esencia de la prueba de la consistencia. Él dice, cuando hubo alcanzado César a sus legiones junto al río Rubicón, está narrando
cuando César regresa de las Galias, parte de lo que hoy es Francia, va hacia Roma y tiene que cruzar un río que es el río Rubicón, pero debía pasar desarmado, sin las legiones. Pasar con las legiones el río Rubicón era como un acto militar que iba a desencadenar una guerra civil. Está narrando este hecho Suetonio, ¿ok? Sus legiones junto al río Rubicón que señalaba el límite de su provincia. Julio César se detuvo un instante y, pensando en la magnitud de la empresa que acometía, se volvió a los que estaban a su lado y les dijo, atención a la frase, ahora todavía podemos retroceder, pero si atravesamos ese pequeño puente todo habrá de resolverse por las armas. Ante sus dudas, atención a esto, se le ofreció la siguiente señal prodigiosa. Un hombre de extraordinaria estatura y belleza apareció de repente sentado en un lugar cercano tocando una flauta. Habiendo acudido en masa para oírle, además de los pastores, una multitud de soldados de los puestos vecinos, y entre estos también trompetas, le arrebató a uno de ellos su instrumento, se lanzó hacia el río y, comenzando a tocarlo con enorme aliento, se dirigió a la otra orilla. Atención a este otro punto también. Entonces dijo César, la frase, vayamos a donde nos llaman los prodigios de los dioses y la iniquidad de nuestros enemigos. La suerte está echada. ¿Ok? Este es el relato de un biógrafo de Julio César. Un segundo biógrafo, Plutarco, en sus vidas paralelas, donde hace una comparación entre Alejandro el Grande y Julio César. Ahí está escrito. Atención a la frase, están narrando el mismo episodio. Plutarco. Una vez llegado al río que separa la Galia del resto de Italia, el nombre de este río es Rubicón, se puso a reflexionar. Mientras duró esta parada en silencio y para sí mismo, sopesó repetidamente la decisión. También comunicó largamente sus dudas a los amigos presentes, finalmente cediendo a un impulso como si abandonara la reflexión, se dejara llevar hacia el futuro. Atención, pronunció la frase que es el preludio común de quienes se lanzan a empresas difíciles y atrevidas. Lancemos el dado. Esa es la frase. Procedió a cruzar el río. Noten esto. Se dice también que la noche anterior del paso del río tuvo un sueño nefando, malísimo, pues le pareció tener comercio inconfesable con su propia madre. Intimidad. Bueno, si pusimos atención, y creo que lo hicimos, ambos relatos divergen en elementos secundarios. Sí, claro. Por ejemplo, la frase de César en el registro de Suetonio es diferente a la frase que Plutarco dice que mencionó César. ¿Sí? En un caso es más larga, en otro caso es más corta, y ahora en Suetonio hay una visión que tiene César de un joven alto, hermoso, un flautista, y eso dice, es una señal de los dioses y cruza el río. Plutarco no dice eso, pero Plutarco habla de un sueño que tuvo la noche anterior donde tiene esta situación inmoral con su mamá, cosa que no menciona Suetonio. Pero, ¿a dónde voy con esto? Ambos coinciden en el elemento central que Julio César cruzó el río Rubicón con sus soldados en dirección a Roma. Ese es el núcleo de la narración. Los elementos secundarios divergen, no necesariamente son contradictorios, divergen, pudieran ser complementarios en un momento dado. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el testimonio de los evangelistas? No, si tú ves la narración de la resurrección de Cristo en los 4 evangelios, hay diferencias. Hay divergencias. Uno dice que un ángel, otro dice que 2, otro dice que una mujer, otro dice que varias, etcétera, etcétera. Son elementos secundarios de la narración que no necesariamente son falsos y que no necesariamente son contradictorios, son complementarios. Pero el suceso central de la narración es la resurrección. Ese no cambia. Ese no cambia, es el mismo en todos. Al tercer día después de la crucifixión y sepultura de Jesús, Él se levantó de la muerte y dejó la tumba vacía. Ese es el corazón de la narración evangélica con respecto a la resurrección. Los temas secundarios divergen, pueden ser complementarios, pero esto es lo natural.
cuando nosotros vemos algún accidente, algún evento asombroso, y le preguntáramos a 3 o 4 personas que nos cuenten, ¿Testigos? que nos narren lo que ellos vieron, seguramente vieron desde un ángulo distinto el suceso y nos van a contar detalles que los otros no cuentan. Pero el suceso central permanece. Es lo mismo que pasa con los evangelios. Esa es la prueba de la consistencia. Y hay otras, pero no sé si alcance a... No sé en cuánto tiempo tenemos. Okay. Yo tengo hace nada más un comentario. Sí. Simplemente un noticiero ve diferentes, un hecho, diferentes noticieros o cadenas de noticias. Correcto. Ves la misma noticia y cada uno de ellos le va a dar un sentido diferente. Correcto. A un mismo hecho. Correcto. Porque tiene que ver con esto, la perspectiva, lo que alguno considera relevante, el otro no. Y no quiere decir que cambie. El suceso pasó. Es el mismo. Nada más hay diferentes perspectivas. Complementarias. Así es. No necesariamente contradictorias, ¿no? Hay otras, por ejemplo, la prueba de la corroboración. Los evangelistas narran, Pati, amigos, las palabras y los hechos de Jesús en un contexto histórico. Iba entrando a una ciudad, iba saliendo, costumbres, hechos, personas, nombres de funcionarios del gobierno, una serie de cosas que han sido corroboradas por la arqueología. Así es. Esa es la prueba de la corroboración. Por ejemplo, en el caso de los evangelios, el estanque de Siloé, Juan 9:7, Jerusalén quedó devastada después del año 70 de nuestra era, sí, porque entró el general romano Tito y destruyó el templo y Jerusalén fue puesta de cabeza. Sí. No es la misma conformación de la ciudad de Jerusalén antes del 70 que después del 70. Cuando vemos los evangelios, están narrando la configuración de la ciudad antes del año 70. El estanque de Siloé, Juan 9:7, ya fue descubierto por los arqueólogos. El pozo de Jacob, Juan 4:12, también. El empedrado donde Pilato ponía su silla para juzgar, Juan 19:13, igual. Ahí está. En el libro de los Hechos, Lucas, sabemos que escribió una obra en 2 tomos, el libro de los Hechos y el Evangelio que lleva su nombre. La segunda parte de la obra de Lucas, el libro de los Hechos, narra o cita 54 ciudades, 31 países y 9 islas, y arqueólogos se han ido detrás del libro de los Hechos de Lucas, confirmando que todos estos detalles de la narración de Lucas son verídicos. Están narrando desde la perspectiva de un testigo ocular como compañero de Pablo en los viajes misioneros. Esa es la prueba de la corroboración. Sí, claro. La prueba de los historiadores también, correcto, que citan cosas que la Biblia dice. Exactamente. Josefo, no sé. Correcto. Y la prueba del prejuicio, ya para no extenderme mucho, la prueba del prejuicio es, a ver, si mentían, ¿qué ganaban? ¿Qué ganaban si mentían acerca de la resurrección? ¿Ganaron fama? ¿Ganaron dinero? ¿Ganaron posición? ¿Ganaron comodidad? No. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de la resurrección de Jesús? Dolor, persecución, azotes, cárcel, tortura y muerte. ¿Quién da su vida? Exactamente. ¿Quién da su vida por una mentira sabiendo que es una mentira? En caso de que ellos se hubieran puesto de acuerdo, vamos a fabricar la historia de la resurrección de Jesús. Vámonos. ¿Qué nos espera? Dolor, tortura, muerte. No. Esa es la prueba que se le aplica a los testigos en el tribunal de los prejuicios, ¿sí? Y otra serie de criterios que pudieran mencionarse. Ok, tenemos un bloque más en el que vamos a seguir descubriendo, bueno, que teniendo ya estos elementos, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo puede influir en nuestro sistema de creencias? Estamos en este programa especial de resurrección. Tenemos una canción, sí es cierto, se me han ido las canciones. Llévame a la cruz, de Majo y Dan. Se me olvida, me tiene absorta, ¿sí? Enrique, así con todas las, con todos los elementos que tienes. Okay. Ya me perdí, es el último segmento con el que sí, venimos. ¿Verdad?
necesitamos uno de 2 horas, Sí. la verdad. Pero bueno. Ya que, Pati, ya que probamos, bueno, más o menos, la confiabilidad de los evangelios, la confiabilidad de los testigos oculares, ahora sí, ¿qué dicen los evangelios sobre la resurrección? ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Qué implicación? ¿Qué O sea, implicación tiene sí, o para sea, porque nosotros? pues, me puedo quedar con la información. Y, Exactamente. o Exactamente. sea, tenemos la información, por ejemplo, histórica. Mucha gente está quizá de asueto estos días, ha disfrutado bien por ellos, pero no creen en Cristo como su Señor y Salvador. O sea, saben qué pasó, quizás puedan creer, es un hecho histórico, hasta eso lo pueden creer, ¿no? Pero mientras no tenga una implicación en tu vida, es una información nada más que está ahí. Sí, fíjense, amigos, Pati, que alguien dijo, lo voy a parafrasear, dijo, mira, si los evangelistas son confiables en cosas que se pueden verificar, Ajá. ¿por qué no resultarían confiables en cosas que tienen que ver con la metafísica, que no se pueden verificar físicamente, sino que tienen que ver con la fe? Sí. Tenemos un fundamento histórico sólido de que ellos fueron veraces, de que ellos están contando la historia del Dios hecho hombre que interviene en el tiempo y en el espacio y muere por nosotros y se levanta de entre los muertos. Ellos están contando esa historia y ya nos demostraron que son testigos veraces. Sí. Ahora, tengo una base sólida y objetiva para creer lo que cuentan acerca de Jesús, que Él murió por mí, que Él murió por ti, que Él murió por nuestros amigos. O sea, tenemos un fundamento sólido, confiable, en el cual descansar para las cosas eternas, para las cosas del más allá, para las cosas espirituales, para lo que tiene que ver conmigo aquí y ahora, contigo en este momento y con nuestros amigos que nos oyen. Yo creo que en la historia, bueno, tú me vas a decir, no hay otro personaje tan cuestionado como Jesús. ¿No lo hay? No lo hay en toda la historia. Y deberíamos de cuestionar bastantes. De regreso, amigos, y bueno, en este programa especial de Resurrección, se ha desarrollado una serie de evidencias que fundamentan una creencia. Pero podemos tener como todas estas evidencias hasta aquí, Enrique, decir, sí es cierto, la literatura, sí es cierto, la historia, sí es cierto, la arqueología, todo apunta a que verdaderamente estos hechos ocurrieron. Si terminamos en este momento el programa, pues van a tener información única nada más. y exclusivamente. Correcto. Pero, ¿qué implicación tiene todo esto a la vida? Claro. Decíamos en el corte, lo reitero brevemente para nuestros amigos de audio, que alguien dijo, y lo parafraseo, que si los evangelistas han resultado ser testigos confiables en cosas que puedes verificar, como ya mencionamos algunas muestras nada más, ¿por qué no creer en las cosas que no puedes verificar con documentos o con la arqueología? O sea, ¿qué razón de ser tendría que nos contaran una mentira y dar su vida por una mentira cuando ganaron dolor y muerte? La historia nos demuestra, a través de un análisis de 1,400 fuentes, de las más duras, académicamente hablando, 3 hechos que incluso los menciona San Pablo en 1 Corintios 15. Jesús murió por crucifixión romana y fue enterrado en una tumba privada identificable de José de Arimatea. ¿Están de acuerdo? 1,400 fuentes históricas, desde ateos hasta gente conservadora. Segundo hecho es que 3 días después la tumba quedó vacía. Después de que murió y lo sepultaron en la tumba de José de Arimatea, 3 días después la tumba estaba vacía. Otro hecho en donde todos están de acuerdo es los discípulos vieron a Jesús después de muerto y sepultado. Y no nada más los discípulos. Sí, muchísimas personas, no solo justamente, no solo el círculo íntimo. Sí, porque eso podría decir, bueno, estaban de acuerdo, sí, era su líder. Muchas personas de fueron hecho, testigos. Efectivamente, de hecho, se apareció
después de resucitado, a personas en lo individual, a personas en grupo, en un lugar, en otro lugar, comió con ellos, se dejó ser palpado por ellos, incluso se apareció a incrédulos como Santiago, que fue era su hermano carnal, ¿verdad? Él ¿Sí? se crió junto con Santiago, y Santiago y sus hermanos no creían en Jesús, en la vida de Jesús. Se avergonzaban de él. Es más, pensaban que estaba medio Que loquito. estaba loco. Él, si aparece a Santiago, Santiago se convierte y llega a ser el líder espiritual de la iglesia en Jerusalén y muere apedreado por su fe. Y después, el agnóstico más famoso de toda la historia, Pablo, agnóstico con respecto a la calidad mesiánica de Jesús, me refiero, no a la fe en sí. Se le aparece a él y lo convierte un acérrimo enemigo de la iglesia y del cristianismo, y se convierte en el apóstol más trabajador de todo el grupo. Esos 3 hechos: muere por crucifixión romana, lo sepultan, 3 días después aparece vacía la tumba, y de ahí en adelante hay una revolución. Los discípulos y la gente que dudaba, que se escondió después de la muerte y sepultura de Jesús, sale, se vuelca a las calles y hacen una revolución en Jerusalén, donde lo crucificaron y lo sepultaron y dicen resucitó. En Jerusalén. Si hubiera sido una mentira, los enemigos no tenían más que decir, a ver, espérate, estamos en Jerusalén, vamos a la tumba, abran la tumba, muestren el cuerpo muerto de Jesús, se acabó el cristianismo. No, en Jerusalén hacen una revolución y de ahí se esparce a todo el mundo la fe cristiana. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si al inicio del programa San Pablo, en 1 Corintios 15, dice, si Cristo no resucitó, mi predicación es vana, la fe de ustedes es vacía y están en sus pecados. En frecuencia con Jesús no debería de existir. Sí. Ahora, enseguida dice Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado a los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que acaba de decir Pablo, si Jesús no resucitó, entonces están en sus pecados, su fe es vana, mi predicación es inútil, pero ahora Cristo resucitó. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el perdón de nuestros pecados. En primer lugar, tenemos el perdón de nuestros pecados. Amigos, es un evento de la historia razonablemente sólido de creer que Dios entró en la historia de la humanidad. Dios se humana, vive una vida perfecta, muere por nosotros en el madero, lo sepultan, vence la muerte el 3er día, y gracias a eso el perdón de los pecados, Pati, amigos, está disponible para todo el que quiera creer, para todo aquel que quiera depositar su fe en los méritos de Jesús y únicamente en los méritos de Jesús. Él lo hizo todo, Él dio su vida por nosotros, Él pagó el castigo que nosotros merecíamos, y lo que Él pide es que nos demos vuelta, que nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Él. No solo tenemos el perdón de los pecados, según Hebreos 7, 24 y 25, tenemos la intercesión de Cristo en este momento, los creyentes. Cuando ora por mí una persona de fe en la iglesia, me siento como un poquito más protegido. Pero ahora imagínense saber y tener la certeza de que Él está intercediendo por mí, por ti, Pati, por David, por nuestros amigos creyentes y por los que van a llegar a ser creyentes en este momento. Él, o sea, contar con la oración intercesora de Jesús, porque Él está vivo, eso es maravilloso. Increíble. Además de esto, tenemos la construcción de un hogar celestial. En Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3, Él dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Tenemos también la construcción de un hogar celestial gracias a la resurrección de Jesús. Y además tenemos la esperanza de nuestra propia resurrección. Miren,
seguramente entre nuestros amigos ha habido enfermedad en casa, ha habido dolor, ha habido muerte, ha habido pérdidas de seres queridos, pero el cristianismo tiene la esperanza, Pati, de que los creyentes en Cristo vamos a trascender toda esta debilidad, toda esta fragilidad, la enfermedad en el tiempo en que Dios lo disponga. Así como Jesús venció la muerte, Él ha prometido a sus seguidores que también va a vencer la muerte en nosotros y nos vamos a levantar el día que Él disponga. ¡Wow! Yo creo que ahora sí, quien tiene la responsabilidad es quien escuchó este mensaje. Así no es. es casualidad. Como les digo muchas veces, no es coincidencia, es diosidencia que tú estés escuchando este mensaje. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Bueno, fue el programa del viernes, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora tienes elementos de muchos fuentes como para decir esto fue real, pero trasciende mucho más, o sea, correcto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión? Hay una frase, y hace mucho que no la utilizo, creo que desde la primera temporada, Enrique, que a veces son 20, 30 centímetros, no sé cuánto separa la mente del corazón, que pueden darte vida o muerte. Así es. O sea, porque puedes dejar esto en la mente nada más como un conocimiento, pero si no es bajado al corazón y lo crees y decides creer y aceptar ese sacrificio que ya fue hecho, no va a pasar nada. Y a mí me gustaría, yo sé que hay gente en esta noche que dice, quiero de eso, de esa promesa, de ese perdón de pecados, de esa intercesión, de ese hogar celestial, de esa esperanza de la resurrección. Yo lo quiero para mí porque además esto es personal. Así es. No puede ser transferido, no puedes adquirirlo, heredado, no se puede. ¿Te gustaría guiar a nuestros amigos que así lo decidan en esta noche? Claro. Ser también ellos partícipes de esta resurrección. Claro que sí. Vamos a orar, queridos amigos. Gracias. Inclinen su rostro y tomen como guía la oración que voy a hacer. Señor, te damos gracias porque interveniste en la historia siendo santo, puro, limpio. Gracias. Bajaste, Señor, te relacionaste con nosotros en la persona de Jesús. Llevaste una vida pura, sin mancha, y tomaste nuestro lugar en la cruz, pagando por nuestros pecados, por mis pecados. Creo en ti, me arrepiento, me doy media vuelta a partir de hoy. Abandono el pecado y deposito toda mi confianza en tus méritos que mostraste en la cruz, sabiendo, aceptando y recibiendo que diste tu vida y obtuviste el perdón de mis pecados. Lo acepto, lo creo hoy, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, o quizás no, estás en un análisis ahorita, pero te sugiero no tardes en entregarle tu vida a Cristo. Quiero felicitarte porque a partir de hoy, este domingo de resurrección va a tener otro sentido para ti. No va a ser algo nada más que pasó en el pasado, sino que va a pasar para ti en el futuro. Así es. Es la certeza. Vana sería nuestra fe. Dignos de que nos pongan una cadena, sí. una camisa de fuerza. ¿Sí? Sí. Así dijo San Pablo. Sí, bueno, yo lo estoy parafraseando así. Sí. Enrique, muchísimas gracias. Gracias. Es un placer siempre poder compartir contigo. Es un honor. ¿Hay algún lugar donde puedan ir nuestros amigos que quieran saber más? Claro. ¿Se vale tener dudas?
se vale. Claro. Es más, yo no sé por qué estaba pensando ahorita, quizá tú tienes dudas de Jesús, de quién es Jesús. No se asusten si te digo, rétalo y dile, ¿acaso es verdad eso que dicen de ti? ¿Acaso demuéstrame? Dile, Él se va a encargar, Él es Dios. Amén. ¿A dónde Claro los que invitas? sí, claro que sí. A aquellos amigos que deseen seguir investigando, conociendo, comprendiendo más de esto, los invitamos a la Tercera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Esta se ubica en Mariano Matamoros 688, Mariano Matamoros 688, en Soledad de Graciano Sánchez. Y si gustan pueden enviarnos un mensaje o pueden marcarnos al siguiente teléfono, 44 44 24 3279. Lo repito, 44 44 24 3279. Nos dará mucho gusto poderles saludar de manera personal. ¿En qué horario se encuentran? Los días domingo, están invitados los días domingos a la 1 de la tarde, al domicilio que mencioné. Ok, pues ahí está la invitación. Nuevamente, Enrique, muchísimas gracias. Al contrario. Agradezco a mi esposo David Velázquez, Gracias, que está allá en los controles, totalmente puesto al pie del cañón. Así es. Soy su amiga Pati Jiménez. De verdad, que estos días sean días de cambio para todos ustedes. Hasta la próxima. Sí, ya no supe en qué día estoy. Ay, sí, no es cierto. En todos estos días. Estamos todavía en Facebook, así que wow, no sé si ustedes, pero yo no puedo dejar de conmoverme cada vez que escucho de esto. O sea, yo no me lo merecía. Fíjate, Pati, que pienso como tú, yo no puedo alcanzar, no comprendo del todo cómo Dios, perfecto, limpio, santo, sin pecado, se inclina a nosotros, porque nosotros no podemos llegar a Él. Él dice, yo me inclino a ti, tú no puedes llegar a mí. Eso me cautivó y me sigue cautivando todavía de Jesús. No encontramos nada parecido en ninguna otra religión en el mundo, nada parecido. Los dioses con D minúsculas y entre comillas, es tú rendirte, o sea, tú ir y buscar, tú ir a hacer, tú cumple, tú. Y aquí es Dios acercándose. Wow. Bueno, que tengan un bonito día.